Mientras adoptemos medidas de prevención y contención científicas, ganaremos la batalla contra el brote. En nuestro país hemos estudiado a la fecha 3 casos. El número de personas infectadas es de 4.515, gravemente enfermos 976 y las muertes acumuladas son 106. Así de rápido se ha propagado la nueva cepa del coronavirus que surgió en diciembre en Wuhan, China. Lo más preocupante es que los expertos afirman que la cifra de infectados es mucho mayor y que cerca del 95% de los contagios aún no ha sido diagnosticado. Hemos observado algunos casos que no muestran ningún síntoma, pero los resultados de las pruebas de ácido nucleico muestran un resultado positivo. Países como Estados Unidos, Francia y Japón ya están organizando la evacuación de ciudadanos desde Wuhan y luego que la capital china informó la primera muerte, Mongolia y Hong Kong decidieron cerrar parcialmente sus fronteras. Hoy además se reportaron los primeros casos de pacientes que se contagiaron fuera de China, en Japón y Alemania. Fuera de China, ahora tenemos 45 casos confirmados en 13 países. De esos 13 países ya hay pacientes confirmados y sospechosos en nuestro continente. Son al menos 5 contagiados en Estados Unidos y 2 enfermos en Canadá. Brasil, Ecuador y Perú son los países latinoamericanos que en este momento tienen pacientes sospechosos. Este paciente ingresa asintomático, es decir, sin signos ni síntomas, en madrugada del día 23, ingresado por la emergencia. Y se inicia con todo el protocolo de vigilancia epidemiológica. Se trata de un ciudadano chino de 49 años que llegó a Ecuador proveniente de Hong Kong. Brasil está analizando a un estudiante de 22 años que llegó de Wuhan el 14 de enero, mientras Perú reportó hoy 4 pacientes sospechosos que están en observación. Ante cualquier caso de síntomas respiratorios en pacientes que provengan de zonas de transmisión, sobre todo de China efectivamente, inmediatamente deben acudir a un establecimiento de salud. En Chile se estima que en promedio al mes ingresan unas 4.200 personas provenientes de China, pero esa cifra se multiplicará en estos días. En los próximos 15 días, nosotros esperamos 10.000 personas que lleguen al Aeropuerto Internacional de Santiago, sean chilenos que viajaron, chinos que viajaron, que viven en Chile, pero que viajaron por el Año Nuevo Lunar. Tras una reunión en La Moneda para discutir las medidas que se tomarán en nuestro país por el coronavirus, el ministro de Salud reveló que en Chile también hubo casos sospechosos. En nuestro país hemos estudiado a la fecha 3 casos, en los cuales no se ha demostrado la presencia, no se ha certificado el virus, novel coronavirus. Esta nueva enfermedad es mucho más infecciosa que la influenza, por lo que un paciente puede enfermar casi a 4 personas con síntomas similares a una gripe. ¿Qué se puede hacer para evitar el contagio? Son las medidas habituales de evitar las aglomeraciones, no estar cerca de personas que están con síntomas respiratorios. Si uno está con síntomas respiratorios, evitar circular mucho, estar en lugares cerrados, estar con otras personas, sobre todo si esas personas tienen enfermedades en las cuales esa enfermedad pudiera causar una mayor gravedad en caso de adquirir el virus. Mientras, las autoridades de salud reforzaron la vigilancia epidemiológica en puertos, aeropuertos y centros de salud para intentar que la peligrosa neumonía de Wuhan, que ya mató a más de un centenar de personas, no llegue a Chile. Grande façon ou capable aider nous avancer. Si vous êtes abonné, invitez de 3 amis, fait même gens avec vous. Nous sommes même ça qui